Este video vamos a ilustrar un análisis del caso de Exprimiendo Leche de Parmalat. Vamos a hablar en esta primera parte de cómo era Parmalat antes del fraude. Parmalat antes del fraude era una empresa multinacional italiana líder en producción y distribución de productos lácteos. Ella fue fundada en 1961 por Calixto Tanzi. La empresa experimentó un crecimiento rápido y se convirtió en una de las marcas más reconocidas en su industria. Parmalat tenía una sólida reputación en el mercado y se destacaba por su innovación en productos lácteos y su expansión internacional. La empresa operaba en varios segmentos del mercado lácteo, incluyendo leche, yogur, quesos y frutas. Parmalat tenía una presencia global con operaciones en más de 30 países y una extensa red de distribución que llegaba a consumidores en todo el mundo. Antes del fraude, Parmalat está bien considerada por los inversionistas y analistas financieros y sus acciones cotizaban en la bolsa de Milán. La empresa había experimentado un crecimiento constante y reportaba resultados financieros sólidos, lo que generaba confianza en su estabilidad y rentabilidad. Sin embargo, detrás de esta aparente solidez financiera, Parmalat estaba ocultando pérdidas significativas a través de prácticas contables fraudulentas. La, relevancia, la revelación del fraude fue en 2003, que llevó a la bancarrota de la empresa y sacudió los cimientos del mundo empresarial italiano. Bueno, si bien todo lo que menciona el compañero Juan Camilo es cierto, los inicios de Parmalat no fue en el mercado lechero. A este señor Tanzi heredó una pequeña empresa de su padre que se dedicaba a la distribución principalmente de salsa. Pero entonces él, aprovechando que ahí en la zona donde él estaba, el queso parmesano tenía gran reputación, entonces decidió meterse en el mundo lechero y fue ahí donde tuvo pues tanto éxito. Bueno, ya siguiendo aquí como con el hilo conductor de esta historia, entonces ya logramos ver cómo él convirtió una empresa familiar en una gran multinacional, que pues es algo de admirar, porque es difícil uno llevar una empresa tan pequeña a ser una empresa que cotiza en bolsa y de cientos de miles de millones, y también entender la diferencia que existe entre una empresa familiar o el gobierno corporativo de una empresa familiar a un gobierno corporativo de una empresa que está cotizando en bolsa y que tiene miles de accionistas. Entonces aquí ya empezamos más que todo a ver cuál fue el fraude y cuáles fueron los protagonistas. Pues el principal protagonista obviamente fue Tansi, que utilizó esquemas fraudulentos para ocultar pérdidas y para desviar fondos a empresas ficticias o a empresas de su familia, emisiones de bonos de deuda a filiales ficticias para cubrir sus pérdidas, inflación de los estados financieros. Este fraude financiero fue descubierto en 2003, cuando se reveló una cuenta bancaria falsa de 3.900 millones de euros. ¿Alguien más quiere aportar algo? Sí, ahí entro yo. Bueno, a pesar de todo lo que han dicho ustedes, pues también tengo mucho para contarles del caso de Parmalat. Pues a pesar de que ellas estaban cotizando en la bolsa, inicialmente ellos, la empresa Parmalat, que antes tuvo otro nombre, un nombre italiano, y luego de pues entrar en el mercado ya con la leche, donde él entró a un supermercado y vio que había una marca que lo hacía no en botella tradicional, sino en caja, y que también le daba larga vida y que no necesitaba estar fría, eso se llama un proceso UHT, pues él empezó a expandirse en varios países, como lo han dicho, también llegó a Sudamérica, donde intentó ingresar a todos los mercados y pues hacer de ello una multinacional. Como les dije, tuvo una primer bancarrota donde Tanzi no decidió vender la empresa, sino que él quería ingresar a la bolsa de valores, pero como eran unas condiciones tan difíciles, él fue más inteligente y hizo que una empresa que cotizara en la bolsa empezara a tener acciones de Parmalat, y así ya empezó pues a cotizar en la bolsa, hizo la venta por porcentajes y la empezó a vender. ¿Qué les cuento además de esto que ustedes han dicho? Ya hablamos de cómo inició y efectivamente de cómo entró al mercado ya de bolsa de valores. Luego de eso, Tansi, pues ya se empezó a ver el detrimento de toda la empresa, inicialmente porque ya habían tenido una primer bancarrota
Eso significa que no tenían estandarizado un buen gobierno corporativo, por lo que dice Diego. Efectivamente, pues es muy diferente un gobierno corporativo interno familiar. Vamos a tener más sentimientos, vamos a tratar de que no se nos desuna la familia por mantener la empresa a flote. Pero sin embargo, a pesar de haber entrado en la bolsa de valores, ellos no cumplían con esas condiciones de un gobierno corporativo estandarizado, fijo, con personas externas que me permitieran ver más allá de lo que yo estoy diciendo y mostrarme que hay un mundo de posibilidades que me permiten sacar a flote una empresa. Entonces, pues esa es una de las fallas que hubo ahí de gobierno corporativo. ¿Alguno me quiere complementar? Yo Sí, por la palabra. Ay, bueno, no, pues todo empezó por el afán de Calixto Tanzi en la necesidad de expandirse. Ahí fue como que comenzó todo el fraude, viendo como una necesidad propia de expandirse y llegar a muchos lugares. Entonces ahí comenzó con la estrategia de fraude fiscal, falsificando cuentas, creando empresas ficticias para desviar fondos. Entonces ahí comenzó la falta de transparencia financiera. También hubo una mala supervisión efectiva por parte pues, de las auditorías que pues, estaban como colaborando con el fraude. Diego, te doy la palabra. pues, antes, perdón, Sí, dale, de Diana. irse antes de irse, por ejemplo, hasta este punto como de involucrar a las auditorías y todo, también tenemos que tener en cuenta que fue él mismo, o sea, la cabeza, junto con el director financiero, que eran pues muy amigos, los que empezaron pues como, o sea, como que Tansi tomaba las decisiones, hacía el fraude y el otro se lo acolitaba. Él mismo empezó a desangrar la empresa cuando creó las empresas para los hijos, una de deportes y otra de un spa, y entonces él mandaba dinero indiscriminadamente de la empresa, o sea, él mismo lo estaba desangrando, o sea, estaba desangrando Parmalat, inyectándole dinero a esa empresa y no lo estaba justificando. Continúa, Diego. Bueno, no, yo creo que ya es como pertinente empezarnos a meter en el tema de la gobernanza corporativa. Digamos, por lo que decía ahorita Jimena, que era una empresa familiar, de pronto ellos no tenían muy claro cómo debían, y en ese entonces como que no eran muy estrictos en el tema de cómo debía ser como los pesos y los contrapesos, de que haya una junta directiva externa que no tenga mucho que ver como con la compañía para evitar ese conflicto de intereses. Entonces se veía que muchos miembros de la junta eran pues los mismos amigos de Tansi, los mismos familiares. Entonces ellos se veían como en la facilidad de tomar esas decisiones de pasar dinero de una cuenta a otra, o mejor dicho, de una empresa a otra ficticia sin que nadie les interviniera o alzara la mano y dijera, oye, ojo que eso está mal. Entonces, esa empresa se prestaba mucho para, en palabras más, palabras menos, para robar o para desviar los fondos muy fácilmente. Sí, de hecho ahí podemos ver cómo la falta de independencia en la junta directiva nos lleva a esos casos. Como no hay tan poca independencia en la junta directiva, entonces se ve muy sesgada por las decisiones que toma el CEO, pues en este caso que es Tansi. Entonces, al no haber tanta independencia, fue que el fraude pues perduró por muchos años, porque si no estoy mal, ese fraude Los en su 80. totalidad fueron 15 años en los cuales conspiró toda la empresa y aprovechó de su buena posición en el mercado y de la confiabilidad que tenían todos sus inversionistas en ella para cometer ese fraude. Bueno, además de eso, los voy a complementar. Las empresas pues que para la cual se desviaron fondos, que eran empresas ficticias, no era de un spa, sino de turismo, y la otra era de efectivamente de fútbol, de deportes, pues. A pesar de ello, también pues antes de ahondar en el sistema de gobierno corporativo, hay que tener en cuenta que Calixto Tanzi en sus declaraciones, cuando a él lo llamaron a interrogatorio, él siempre decía que la familia era primero. O sea, es un sentimiento que a pesar de que yo sea el CEO de una empresa, pues yo tengo que dejar a un lado y mirar que es que ya mi empresa no es familiar, sino que ya
hay muchos inversores detrás de esa empresa que van a estar dependiendo de los movimientos que nosotros hagamos. Entonces, ellos efectivamente se expandieron mucho, tenían muchas empresas, muchas sedes, pero no supieron controlar ese dinero con gastos demasiado espampanantes que no los llevaba pues como a ninguna parte. Además de ellos ya habían recibido incluso un consejo de una sobrina, creo que era una sobrina de Tansi, que le dijo que necesitaban inyectar en la empresa pues como ayuda externa de personas que nos ayuden a enfocar, que no están mirando, ay no, necesito mostrar, darle esto a alguien de una empresa de familiar mío, sino que me digan, no, mire, usted todavía no puede hacer este movimiento hasta que nosotros tengamos estandarizado eso, usted ya puede empezar a retirar el rendimiento de ese negocio y que todos podamos obtener un beneficio del mismo. O sea, la falla siempre se vio, pero se hacían como los de las Ray-Ban, pues digámoslo así. Por ejemplo, debieron haber contemplado que cuando empezaron a cotizar de la bolsa, ya no era una empresa familiar. Entonces fue ahí donde ellos debieron haber entregado esa dirección y haber conformado, según las normas y según las leyes, haber hecho todo ese procedimiento de gobierno corporativo, tanto ético como en las funcionalidades generales del gobierno corporativo, haber hecho una junta directiva, haber conformado esa junta directiva en su mayoría con entes externos. Que no hubieran conflictos de intereses, que no hubiera una junta capturada porque él el que estaba ahí a la cabeza y el que tomaba las decisiones indiscriminadamente y los otros se la colitaban. Y cumplir como con todas esas funciones. Bueno, tenemos varios inversionistas, entonces hay que hacer asambleas generales, hay que informar a los inversionistas de lo que se está haciendo, hay que presentarles estados financieros y que ellos los puedan mirar, hay que crear un comité de ética, hay que crear un riesgo, hay que crear un comité de auditoría interna y todo eso no se hizo. Bueno, muchachos, y bueno, no sé hasta qué punto todos los accionistas pues no alzaban la mano o esto estaba tan bien maquillado que los accionistas creían que iban encaminados y que esto era un camino de flores hacia las ganancias, porque uno como accionista también debe pues preocuparse y me imagino como accionista tengo cabida, puedo entrar a mirar los estados financieros, puedo pedir muchas cosas que me revelen muchas cosas de la compañía. Entonces también se puede ver que muchos accionistas o estaban involucrados también con eso, que no creo, o muchos no se interesaron mucho por el tema. Otro tema que queríamos tratar es como los... Ahí, perdón, sí, dale. Ahí, por ejemplo, voy a aplicar un principio que es que la información debe ir a los accionistas, no los accionistas a la información. Sino que yo lo veo de un punto que, bueno, sí, los accionistas también son responsables en cierta parte, pero la empresa se aprovechó más que todo, es como de su apariencia, mejor dicho, como ya están solidificados, tienen una buena reputación, ya están en un crecimiento, ya están cotizando en bolsa. Entonces, eso le generó a los inversionistas como una tranquilidad, como que, yo voy a invertir mi plata allí y no se me va a perder. Entonces es como una manipulación que la misma empresa también hizo con los stakeholders, que son los accionistas, pues de su importancia en la industria, porque ellos se promulgaban como la Coca-Cola de la leche. Bueno, además de eso, pues también los iba como a complementar. ¿Qué? Solamente iba a decir algo, ya nos quedan un minutico apenas, ya estamos llegando a los 15, entonces como para concluir más o menos. Bueno, entonces dentro de las buenas prácticas que podemos implementar ahora en pleno siglo XXI, porque también hay que tener en cuenta que eso fue hace mucho tiempo, es el sistema organizacional de una empresa, el gobierno corporativo que se tenga que establecer. Un CEO, por ejemplo, si yo no quiero darle la empresa a otras personas, encargárselo a un externo, pues al menos redefinir bien el gobierno corporativo que yo voy a tener para poder así evitar pérdidas dentro de mi negocio. Sí, pero también fundamental y muy fundamental es la transparencia financiera, pues es que el manipular estados financieros como para un bien en común pues no es una buena práctica. Entonces, como fortalecer esos procesos de auditorías, tanto
internas como externas, para que no vuelvan a suceder esos fraudes, porque es que fue un fraude de 15 años. Bueno, el tema que yo digo que también es muy importante aquí es el tema de la regulación gubernamental, de multas, digamos que tengan una mano muy dura a la hora de encontrar este tipo de inconsistencias, este tipo de fraudes. Yo digo que esa es la mejor manera de evitar eso. Y como lo hablábamos en clase con el profesor, que haya entre los auditores externos e internos, haya una comunicación muy acertada para poder encontrar todo este tipo de malos vicios que tienen las empresas. Y tener también en cuenta en las asambleas generales de accionistas que ellos puedan participar, que puedan proponer, que se puedan estar viendo que si hay un director o alguien en la junta directiva o en la dirección pues de la empresa que lleva mucho tiempo, que pueda establecer como esos lazos en relación con los otros directivos, no haya como ese conflicto de intereses y entonces los puedan ir sacando para tomar decisiones que sean acertadas y efectivas y obviamente en pro del beneficio de todos en general. Bueno, chicos, como ya se nos acabó el tiempo, pues antes de finalizar, no nos presentamos al inicio, pero presentémonos al final. Listo. Mi nombre es Jimena Guita. Mi nombre es Diego López. Mi nombre es Juan Camilo Vázquez Medina. Y Ana Ramírez. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. A usted. Chao. Chao.